Buenas noches, hermanos. Damos muchas gracias a Dios que el Señor nos permite grabar este video, grabar este culto, ya que no podemos reunirnos físicamente por la contingencia que tenemos a nivel país, que estamos pasando por el COVID-19, pero recordamos, como la palabra de Dios nos menciona, que la adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar para poner en manos de Dios este culto. Te damos gracias, Señor, en esta noche, por la bendición que nos das de podernos reunir en casas y poder tener este culto en los hogares de adoración a ti. Te pido, Señor, que tú bendigas lo que a continuación tendremos, y también, Señor, que tu palabra pueda correr, pueda ser difundida a través de estos medios tecnológicos. Te pedimos tu bendición para cada familia del grupo de estudio, para cada integrante, que tú seas con ellos, que tú les des salud, fortaleza, bendición y dirección, y que también nos edifiques a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero comentarles, ya que esto es algo nuevo para todos nosotros, el mencionarles cómo vamos a tener nuestros cultos en los hogares, dar algunas instrucciones muy sencillas con respecto a esta dinámica. Les recordamos, hermanos, el agendar nuestra reunión y enlazarnos con puntualidad. Se va a transmitir en vivo los viernes a las 7:30 de la noche, para que estemos esperando también la transmisión en vivo. También, hermanos, les recordamos no estar en pijama ni tener alimentos durante este tiempo, ya que es un momento muy especial y muy importante para glorificar a nuestro Dios. También les invitamos a que puedan comunicarse con familiares, con amigos, con conocidos, a escuchar la palabra de Dios, que si puede hacerlo, invita a otras personas a sus hogares y puedan juntos edificarse con la palabra de Dios. También, hermanos, les recordamos la importancia de los diezmos y las ofrendas, esta responsabilidad que tenemos delante de Dios, que es un privilegio. Vamos a poderlo hacer a través de dos medios que después, al final, vamos a comentarles, y que también ya está en el comunicado que mandamos al grupo de estudio. Y también, hermanos, les invitamos a considerar que esta es una medida temporal y no permanente, que Dios mediante esto pronto va a pasar, y que vamos a volver a nuestras reuniones con más ánimo, con más fuerza, y por qué no también con un mayor número de hermanos, de amigos, familiares que sean alcanzados a través de la palabra de Dios. Vamos a tener cantos que van a edificar nuestras vidas con nuestro hermano Gonzalo. Muy bien, hermanos, pues vamos a cantar Aunque Gigantes, recordando que nuestro Dios nos ayuda a no temer, a vencer esos gigantes que en algún momento pueden presentarse en nuestras vidas, como ahorita esta pandemia mundial. Y bueno, hermanos, que sea de bendición este canto, Aunque Gigantes. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentre
poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y bueno, hermanos, asimismo vamos a dar un tiempo para un canto especial en esta noche, que esperamos sea de mucha bendición para ustedes. Adelante. Buenas noches, me voy a permitir compartir con ustedes este canto que pues nos habla precisamente de estas situaciones difíciles en las que pues estamos enfrentándonos actualmente y nos recuerda que tenemos a nuestro Dios, a Jesucristo, como nuestra roca fuerte. Esto se llama Al amparo de la roca. Aunque el cielo
hermanos, ahí en sus hogares les invito a que vayan por su Biblia. Tendremos la lectura bíblica en esta ocasión y en esta contingencia vamos a hacer un paréntesis de la lectura consecutiva que hemos tenido del libro de los Romanos, de la carta a los Romanos, y vamos a tener algunos salmos que vamos a leer en algunos viernes, salmos sobre todo de ayuda, de esperanza y de promesas que nos van a afianzar en nuestra vida espiritual, que contienen promesas para todos nosotros. Salmo 46, por favor, Salmo 46. Es un salmo que les invito incluso a memorizar en estos tiempos, que nos habla precisamente de la gran promesa de Dios, de su protección y su cuidado para todos nosotros en esos momentos difíciles. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio en su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Quisiera solamente recordarles el versículo 11 que se repite también en el versículo 7, hermanos, recordando ahí en nuestros hogares la promesa de Dios en medio de esta situación difícil como mundo que estamos atravesando. Dice el versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que recordemos la gran promesa de que el Señor está con nosotros, como dice otra porción, todos los días hasta el fin del mundo. Y así, hermanos, con esta reverencia en sus hogares, les invito a que nos preparemos para escuchar la palabra de Dios a cargo de nuestro querido hermano Gonzalo Rodríguez. Bien, hermanos, pues vamos a estudiar un ratito la palabra de Dios. Les pido que ahí en sus Biblias ubiquen el capítulo 4 de los Efesios. Vamos a hacer una lectura rápida, porque son poquitos versículos los que vamos a estar estudiando en esta tarde, noche, y les pido por favor que me escuchen ahorita. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3, lo siguiente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En esta noche, hermanos, vamos a analizar un tema de nuestra serie de temas, principios bíblicos para las sanas relaciones. Y este principio bíblico, hermanos, es el principio de soportar. Y más adelantito vamos a explicar un poquito de esto. Pero les pido que hagamos una oración, por favor, ahí en nuestros hogares y le pidamos al Señor por este estudio. Padre Santo, te agradezco la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Y Señor, en esta tarde queremos rogarte que nos ayudes a estar atentos a lo que tú tienes que decirnos. Por favor, Señor, que tu palabra afecte nuestros corazones, que nos ayude a tomar decisiones y a llevarnos bien con otras personas. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Te pido me uses en esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, todos, sin lugar a dudas, deseamos tener buenas relaciones, ¿no es así? Todos deseamos relaciones
exitosas, armoniosas, edificantes, pero hay una realidad que no podemos evitar. Somos diferentes. El hecho de que seamos diferentes en nuestras maneras de pensar, en nuestras maneras de hacer las cosas, que seamos diferentes en gustos, en intereses, en carácter, en otras cosas, hace difícil el que podamos tener relaciones buenas. Muchas veces nuestro orgullo, nuestra inseguridad, nuestro temor, nuestro egoísmo, los celos, hacen que tengamos relaciones estropeadas. Las diferencias, hermanos, son motivos que hacen que peleemos entre nosotros. Nosotros tenemos que recordar que para tener buenas relaciones debemos amarnos, debemos ayudarnos los unos a los otros, debemos aceptarnos, debemos soportarnos. Y esta palabra, aunque parezca extraña, es una palabra bíblica y es un principio que vamos a estudiar en esta noche. Soportarnos los unos a los otros. Pero quisiera que definiéramos primeramente qué es eso de soportarnos. Vamos a leer nuevamente el versículo 2. Dice ahí el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando Dios aquí en su palabra nos dice soportarnos, esto no significa que debemos admitir alguna especie de abuso, ya sea físico, emocional, económico o de otra naturaleza. Tampoco significa que no hablaremos de los errores o de los pecados por estar en paz. Eso es un error pensar. Soportar no significa eso. Soportar tampoco significa que participaremos del pecado de otros, no corrigiendo el pecado. Soportar, hermanos, tiene que ver principalmente con una disposición de ayudar a que una relación no se destruya fácilmente. Quiero repetir eso. Soportar es la disposición de ayudar para que una relación no se destruya fácilmente. Figuradamente, hermanos, y según el término griego de donde viene la palabra soportar, significa no dejar caer algo para que se estropee. Por ejemplo, una taza. ¿Cuántos de nosotros tenemos una taza favorita? Nuestro pastor nos compartió una taza que se trajo de Israel, así de grande, chiquitita, ¿eh? Y yo sé que esa taza cobró un valor especial por el trayecto y por el trasfondo de ese viaje. Cierto. Si él dejara caer esa tacita desde cierta altura, yo sé que lo lamentaría. Hermanos, las relaciones tienen un valor especial para nosotros. Y la palabra griega de la cual se desprende la palabra soportar es el término griego anekomai, que también puede traducirse como aguantar, pasar por alto, sostener arriba. Es exactamente lo que hace un pesista. Un pesista toma una barra que ya tiene un cierto peso, con unos discos que también tienen un cierto peso, y entonces en 1 o 2 o hasta 3 movimientos, tengo entendido, levantan ese peso y una vez que estiran los brazos, deben soportarlo por unos segundos. Eso es anekomai. Lo que significa es que uno debe esforzarse para mantener algo arriba. Y ese algo que va a estar arriba, a veces es difícil. Las relaciones son así, hermanos. Son difíciles de soportar. Y en algunos casos, muy difíciles de soportar. Ahora, tristemente, muchos de nosotros hemos dejado de soportar a los demás. La razón es porque en el pasado tal vez fuimos dañados profundamente y no queremos volver a experimentar ese dolor. Muchos de nosotros decimos, mejor ya no soporto a esa persona o a esas personas y me evito ser dañado. Algunos más dicen que han llegado a creer que no necesitan a nadie. Eso es un error. Muchas personas no quieren soportar a nadie porque dicen, yo no necesito a nadie. ¿Para qué soportar a personas?
Otros, tristemente, hermanos, no queremos relacionarnos con cierto tipo de personas, porque como decía en un principio, somos diferentes. Y no queremos, es la realidad, no queremos relacionarnos con ellos. También otra razón del por qué ya no soportamos a personas es porque tal vez nosotros hemos hecho algo malo con alguna persona que nos rodea y sentimos culpa, vergüenza de acercarnos a esa persona y comenzar nuevamente a soportarnos. Es decir, que ellos nos soporten. Nos da vergüenza. Y por eso no queremos soportar ni que nos soporten. O finalmente, hermanos, a veces creemos que no tenemos tiempo para ese tipo de cosas. Los papás a veces dicen, no tengo tiempo para estar soportando las niñerías de mis hijos. O una esposa puede decir, ya no tengo tiempo para soportar a mi marido. Es triste, hermanos, pero esas son algunas razones por las cuales muchos dejan de ejercitar este principio bíblico y estropean sus relaciones. Ahora bien, hermanos, ¿por qué es importante soportar? Miren lo que dice el versículo 3 de nuestro capítulo 4 de Efesios. Dice allí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios, hermanos, nos habla en este capítulo 4 de inicio de la unidad que desea que mantengamos en su iglesia y en nuestras relaciones interpersonales. Dios desea que mantengamos unidad. Hermanos, hay algo que tenemos que decir. Nos necesitamos los unos a los otros. No podemos relacionarnos solamente con aquellos que nos caen bien. Tenemos que tener relación incluso con personas que no nos caen bien, con desconocidos, con gente a la que ni siquiera conocemos. Necesitamos relacionarnos. Y ahora que vamos a entrar en una etapa tal vez un poco más aguda en nuestro mundo, donde las familias, donde las personas tendrán que aislarse más, nos daremos cuenta del valor de relacionarnos con otros, aunque no nos caigan bien. Ahora, hermanos, nosotros debemos soportar a alguien, porque, miren, soportar a alguien que es afable, que es dócil, que es amable, así como nuestro pastor Efra, pues es muy sencillo. La verdad es que no hay que soportar a él, al pastor Efra. Pero, hermanos, hay otro tipo de personas que no son así, que por el contrario, no son dóciles, no son afables, no son amables ni amigables, y tienen cara de asesino. Esos son difíciles de soportar. Hermanos, ¿qué pasa con esas personas? Dios nos dice que debemos soportarlos. Dios nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportar entonces se vuelve un mandamiento muy importante para poder tener buenas relaciones entre nosotros. Ahora bien, tenemos que recordar algo que dice Santiago. En el capítulo 3, en el versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos, sin lugar a dudas. Y para ofender usamos la lengua. A veces usamos los tonos. A veces somos muy gráficos y entonces usamos ciertos gestos o ciertas maneras de poner símbolos con nuestras manos o con nuestra actitud corporal que no es agradable. Eso es lo que hay que soportar. A veces también hay que soportar el carácter no controlado de ciertas personas que nos rodean. Eso es lo que hay que soportar. Debemos soportar las ofensas. Y quiero decirles que es una ofensa. Una ofensa es un hecho o un dicho, hecho o dicho, que falta al respeto o demuestra desprecio. Esta ofensa puede ser con intención o sin intención. Sin embargo, no deja de ser una ofensa. Esto es lo que debemos soportar. Por ejemplo, hermanos, en una relación matrimonial, los cónyuges deben soportar las diferencias que existen entre ellos. Después de la luna de miel, después de que ya se casaron y pasaron un bonito tiempo, los esposos llegan a casa y entonces empiezan a conocer ciertas cosas, como la pasta aplastada por todos lados, que no le gusta a la mujer.
y que empieza a pelear. O al varón que no le gusta mover sus cosas de cierto lugar porque se le pierden. Y entonces empieza a haber problemas, porque hay diferencias de cómo se criaron, de hábitos, de cosas que tal vez no pudieron ver totalmente en el noviazgo, y entonces surgen en el matrimonio, y entonces comienzan las diferencias, y tenemos que aprender a soportar. Al principio es muy fácil. Sí, mi amor, no te preocupes, no pasa nada, yo arreglo la pasta. Pero después de 4, 5, 10, 20, 30 años de casados, ya no es tan fácil tolerar la pasta descompuesta. También, hermanos, debemos recordar que en el matrimonio, si estas diferencias no se solucionan, tristemente eso va a llegar a una separación, a un divorcio. Por eso es importante soportar, hermanos. En el matrimonio, por eso es importante. ¿Qué pasa con los padres? Los padres deben soportar a sus hijos. Debemos reconocer que algunos de nuestros hijos tienen ciertos detallitos o detallotes. Dice un pastor que son precursores del anticristo, algunos de ellos, porque son traviesos en gran medida. Y bueno, debemos reconocer que educar a un hijo implica un tremendo esfuerzo espiritual, emocional, económico, físico. Y todo eso hay que soportarlo. Los hijos no lo ven al principio, pero cuando ellos tienen a sus hijos, entonces la ley de la vida le da la razón a los papás. ¿Qué razón tenías, papá? ¿Qué razón tenías, mamá? Podemos decir. Y hermanos, esto de soportar a los hijos permite que nosotros podamos formar grandes seres humanos. Y esos grandes seres humanos podrán formar familias que formen a otros grandes seres humanos. Pero si nosotros no soportamos en la familia, ¿qué va a pasar? Vamos a formar personas dañadas, que a su vez formarán familias dañadas, que a su vez formarán personas dañadas, que formarán familias dañadas, y se hará una cadena de destrucción tremenda, solo por no soportar. Soportar es muy importante en la familia, hermanos, y los hijos también tienen lo suyo. Ellos deben soportar a sus padres, porque no todos los padres, y eso es algo muy cierto, son perfectos. Si nosotros transmitimos una idea equivocada a nuestros hijos de que somos perfectos, de que no nos equivocamos, cuando lo hagamos, ellos tolerarán eso, no sabrán soportar eso, y entonces caerán con nosotros con justicia y nos dañarán, rompiendo relaciones entre nosotros. En fin, ¿y qué decir del trabajo, hermanos? En el trabajo tenemos que soportar a algunos compañeros o jefes que son difíciles, ¿no es así? Si en el trabajo no soportamos a un jefe o a un compañero difícil, ¿qué puede pasar? Una de dos, o se nos carga todo el trabajo a nosotros, o nos quedamos sin trabajo. Hermanos, soportar es algo que debemos practicar incluso en la iglesia. En la iglesia también tenemos que soportar a hermanos que no son fáciles. Dice un pastor que para él es más fácil hacer un sermón sobre Apocalipsis en griego y en hebreo que tratar a ciertos hermanos. Imagínense, hay ciertos hermanos con los que convivimos en los ministerios o en la iglesia misma que son difíciles de soportar. Pero hermanos, Dios nos manda de igual manera a mantener la unidad entre nosotros, porque es en esa unidad donde el testimonio de su poder podrá afectar al mundo entero. El mundo entenderá que en ese lugar Dios prevalece, Dios reina, y entonces la gente se acercará y conocerá a nuestro Señor como su Salvador. Necesitamos soportarnos los unos a los otros. Hermanos, cuando practicamos adecuadamente el soportarnos unos a otros, tú y yo aportamos a la unidad. Tú y yo mantenemos lazos y puertas abiertas para aquellos que necesitan al Señor. Y todo eso mejora las cosas. Por eso es importante soportarnos. Pero entonces surge una última pregunta. Y con esto terminamos. ¿Cómo podemos practicar este principio? ¿Cómo podemos soportarnos los unos a los otros de manera adecuada, de manera bíblica? ¿Qué es lo que nos pide el Señor que hagamos? Bueno, en esta porción que leímos, del 1 al 3, vemos por lo menos 5 cosas. Y tal vez tú puedas añadir más. Sin duda lo vas a poder hacer. Pero si tú y yo queremos soportarnos
adecuadamente los unos a los otros, lo primero que tenemos que recordar es que fuimos llamados por nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 1. ¿Me ayudas ahí con tu vista a leerlo? Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, Dios nos ha escogido para ser los representantes de Cristo aquí en esta tierra. A la luz de esta verdad, hermanos, Pablo entonces nos desafía a tener vidas dignas de ese llamado a representar a Cristo. Hermanos, nosotros tenemos el maravilloso privilegio de ser hechos propiedad de Dios. Él nos selló con su Espíritu Santo. Él, hermanos, nos ha llamado herederos y coherederos con Cristo. Él, hermanos, nos ha llamado consiervos, ciudadanos de los cielos. Este privilegio, hermanos, debe respaldarse con características como las de nuestro Señor Jesucristo: humildad, gentileza, paciencia, comprensión, paz. Nosotros entonces tenemos un llamado y debemos honrar ese llamado. Ahora bien, quiero hacerte una pregunta. La gente que te rodea, tu familia, tus vecinos, ¿pueden ver a Cristo en nuestras vidas? Hermano, ¿qué tan bien cumplimos nuestra labor de representantes de Cristo en el mundo? Y dime algo, hermano, ¿quién es más importante en una empresa? ¿El dueño o el empleado que está en el mostrador? Sin duda más importante es el dueño, ¿verdad? Sin embargo, ¿quién es el que da la primera impresión a las personas? No es el dueño, es el empleado del mostrador. Y si el empleado del mostrador no te agrada, aunque el dueño sea una excelente persona, tú vas a hablar pestes de esa empresa y de ese dueño. Hermanos, con Cristo pasa igual. Nosotros somos los representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que recordar, si queremos soportar a los demás, número 1, que estamos llamados a hacer una labor muy importante. Número 2, dice el versículo 2, con toda humildad. Si tú y yo queremos soportarnos los unos a los otros de manera bíblica, tenemos que ser humildes. Humildad, hermanos, es lo contrario a la soberbia. Para poder soportar a otros, debemos ser conscientes de nuestras propias limitaciones y debilidades. Porque cuando nosotros somos sabelotodos delante de las personas, eso no ayuda a poder soportar a los demás, ni a que nos soporten. Nos volveríamos más bien insoportables. La humildad, hermanos, nos ayuda a hacer lazos donde le decimos al otro de una manera no verbal: yo también tengo defectos, pero quiero ayudarte en tus defectos y que tú me ayudes a la vez en los míos. Y eso, hermanos, permite que nos podamos soportar los unos a los otros. Pero este mismo versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre. Lo contrario a mansedumbre sería contienda. En esta porción, hermanos, la palabra mansedumbre se refiere también a gentileza, manifestada con amabilidad y respeto. Tonos de voz, como decía, tonos de voz, lenguaje corporal, esas cosas deben estar incluidos en la mansedumbre. Si tú ves a un marido y a una esposa pelear y se empiezan a hablar muy amorosamente: ay, corazoncito, ¿me pasas eso, por favor? ¿Crees que están bien? Evidentemente no lo están. Allí el asunto es que no hay gentileza para soportar al otro. Debemos ser amables y respetuosos. No seamos como aquellos esposos que a través del tiempo dejan de comunicarse con gentileza, con amabilidad. Cuando están recién casados, vuelvo al ejemplo, se despiertan al otro día y: ¿cómo amaneciste, mi amor? Pero pasan los años y hay conflictos y entonces: ¿cómo amaneciste?
¿Y después qué pasa ya cuando son viejos? ¿Cómo? ¿Amaneciste? Esas cosas, hermanos, esas cosas no deben ser entre nosotros. Nosotros, para soportar al otro, debemos tratarlo con gentileza, con amabilidad, con respeto. Eso es mansedumbre, hermanos. Y eso es necesario para tratar, más bien para soportar. Pero no es todo, hermanos. Este versículo 2 también dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. La paciencia es otro elemento necesario para soportar. Paciencia es diferente a impaciencia, ¿verdad? Hay personas que todo lo quieren para ayer. Y si no está, se ponen en furia, se ponen enojados. ¿Qué pasa cuando una persona así no recibe lo que necesita? Según ellos, dice alguno, arde Troya, porque las cosas se complican. Ahora, hermanos, la paciencia tiene que ver con largura de ánimo. Es decir, mantener un mismo ánimo por mucho tiempo y de manera inalterable. Tu ánimo es así, alto, constante, y no así, subidas y bajadas radicales, enojos, depresiones. No. El ánimo de una persona paciente es una constante a través del tiempo y las circunstancias. Mantener así un ánimo permite que aquellas personas que se equivocan no tengan temor de expresar sus errores y de corregirlos y de pedir ayuda. Si nosotros somos papás enojones, nuestros hijos simplemente no van a avanzar pronto. Les comparto que actualmente mi hijo está aprendiendo a ir al baño y tengo que reconocerles, hermanos, que me falta paciencia y un trapeador y cloro, por si alguien quiere donar. Hermanos, es impresionante, en verdad, que se repite una instrucción y otra vez, y otra vez, y otra vez, y mi querido hijito precioso que amo con todo mi corazón, de verdad lo amo, no lo hace. Y entiendo que es porque es una etapa. Pero, hermanos, me doy cuenta que mi paciencia no es tanta como yo creía. Y así como esas cosas, hermanos, hay cosas que tú y yo podríamos compartir y decir, bueno, yo no soy tan paciente tampoco en esto. Pero, hermanos, la paciencia se ejercita. Y Santiago nos dice que es a través de las muchas pruebas que tú y yo podemos tener paciencia. Así que si tú estás viviendo una prueba actualmente, recuerda que eso va a generarte paciencia, que en el futuro te será muy útil, muy útil. Ahorita mi hijo está aprendiendo a ir al baño. Tal vez mañana tenga que hablar con él acerca del noviazgo u otra cosa. Una vez, otra vez, otra vez y otra vez. Hasta que entienda. Esto me está preparando para cosas que yo no sé qué son, pero ojalá que no sean terribles. Oren por mí, por favor, hermanos. Y por último, hermanos, si deseamos soportarnos como Dios manda, dice la palabra de Dios nuevamente en ese versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia unos a otros en amor. El último elemento, pero no menos importante, es el amor. Y el amor, hermanos, como veíamos con nuestro pastor Efra, debe ser el motivo correcto para hacer cualquier cosa. El amor, hermanos, dice en 1 de Pedro 4:8, cubrirá multitud de pecados. Y cuando soportamos a alguien, necesitamos cubrir esas faltas, perdonar esas faltas. Y para eso, hermanos, se necesita el amor. El amor, hermanos, es lo que nos capacita para aguantar todo el sufrimiento que puedan causarnos las ofensas de los demás. El amor, hermanos, como dice 1 de Corintios 13, es sufrido. Es decir, aguanta, soporta. Así que, hermanos, debemos decidir amar y soportar por amor. Esto es una decisión, no es un sentimiento. Así que, hermano, si tú deseas tener buenas relaciones, debes aplicar este principio. Que Dios nos ayude, hermanos, a llevar a cabo este principio, soportarnos los unos a los otros. Les pido que allí en casa oremos un momentito, y si tú en esta noche reconoces que no has sido tan paciente, tolerante, tan aguantador, el día de hoy decidas, con la ayuda de Dios y de estos principios, ser así.
Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te doy muchas gracias por tu palabra. Y quiero rogarte que este principio, para tener buenas relaciones, soportarnos los unos a los otros, en verdad podamos aplicarlo. Yo te agradezco mucho, Señor, porque tu palabra nos ilustra cómo hacerlo. Te pido, Señor, por cada decisión en los corazones, que tú, mi Señor, la bendigas y que la fortalezcas y que nos permitas, Señor, poder soportarnos los unos a los otros y de esa manera glorificar tu nombre. Señor, gracias por todo lo que tú vas a hacer. Te pido que no echemos en saco roto esto. Y si hay alguien en casa que está escuchando este tema y nunca había escuchado un tema basado en la palabra de Dios, quiero que me escuches un minutito más. Tal vez el día de hoy te has dado cuenta de que a ti te han tenido que soportar, que tú tienes tal vez un carácter descontrolado o un pecado que simplemente no está bien delante de Dios. Quiero decirte algo. Dios ha soportado esa forma de vivir tuya, pero Él no quiere que sigas así. Él desea transformarte porque te ama. Si en esta noche tú reconoces que tienes necesidad de Dios, de que nunca antes has iniciado una relación con Él, yo te invito a que allí, en tu lugar, le digas de todo tu corazón que te arrepientes de tus pecados, que le abres la puerta de tu corazón y que le permites entrar a tu vida para que Él haga los cambios necesarios. Si tú quieres hacerlo, pídele a alguien que está ahí contigo que te dirija en una oración para que puedas hacerlo. Y si es así, por favor, comunícanoslo. Quisiéramos aportar a tu vida espiritual a través de un material que te haremos llegar, si es el caso. Que Dios te bendiga. Padre Santo, por favor, bendice los hogares, bendice tu palabra y nos ponemos en tus manos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con un canto más. Este canto se titula Me halló un buen amigo. Le voy a pedir aquí a mis hermanos que me están acompañando que me ayuden a cantarlo con mucha alegría. Me halló un buen amigo. Se va a proyectar la letra por si quieres cantarlo en casa. Adelante. Me halló un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, yo el creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra y por la manera en que Dios usa a nuestro querido hermano Gonzalo. Y bueno, hermanos, con respecto a las ofrendas y a los diezmos, quisiéramos solamente recordarles las dos opciones que tenemos, que hemos pensado y que también se han
colocado en el comunicado que les hemos enviado ahí a través del WhatsApp del grupo de Estudio Corregidora. Solamente recordarles, hermanos, que bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos estas dos opciones. La primera opción que tenemos es una urna en Zumpantli, en las instalaciones del Grupo de Estudio Bíblico Corregidora. Aquí los viernes de 7 a 9 puede traer su ofrenda, su diezmo y colocarlo directamente en una urna. Estarán abiertas las instalaciones para que usted pueda cumplir, ¿verdad?, con ese privilegio también que tenemos y esa responsabilidad como cristianos. Y también, hermanos, podemos hacerlo a través vía depósito en un OXXO, también al número de cuenta de nuestra hermana tesorera del grupo de estudio. Lo puede hacer, los datos vienen ahí en el comunicado que les hicimos llegar, ahí vienen los datos del número de cuenta y usted puede ir a un OXXO y ahí hacer su depósito con toda confianza, hermanos. Damos gracias a Dios por su apoyo y también, hermanos, por este tiempo y también por estas adecuaciones de nuestras reuniones en este periodo de contingencia. Y solamente restan recordarles algunos anuncios para algunas necesidades muy particulares o personales que algunos de ustedes tengan. Pueden comunicarnos, pueden hacérnoslo saber y con mucho gusto estamos dispuestos a ayudarles. Viene ahí en el grupo también que tenemos en el WhatsApp. Vamos a colocar los datos de los líderes del grupo de estudio para que ahí también usted pueda comunicarse con nosotros vía telefónica y poder agendar una cita. También, hermanos, les recordamos que las juntas del proyecto Antioquía se suspenden hasta nuevo aviso. Buscaremos la manera de seguirnos capacitando porque, hermanos, del grupo de estudio, el proyecto Antioquía sigue y vamos a seguir orando. Estamos sin duda los martes como iglesia y también como grupo, les habíamos comentado, orando en grupos, en casas, con nuestra familia, con las peticiones que ya se nos habían dado, y sigamos haciendo esto, hermanos. Y también recordarles que si alguno tiene alguna necesidad de consejería, de una plática, ¿verdad?, con toda confianza lo podemos hacer, con previa cita, con mucho gusto, o un discipulado, solamente respetando las disposiciones que las leyes también nos han dado, de guardar la sana distancia y con prudencia lo podemos hacer. Hermanos, son los anuncios. Que Dios les bendiga grandemente y que el Señor siga edificando nuestras vidas. Sigamos orando, hermanos, por nuestro grupo de estudio bíblico de Corregidora y también por todos nuestros hermanos que estamos separados de vista, mas no de corazón. Y sigamos orando los unos por los otros, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana a través de la transmisión en vivo. Y también les animamos a poder visitar la página de internet de nuestra iglesia, www.i-mediobetel.org, y también ver las transmisiones en vivo los domingos a las 11 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y los miércoles a las 7:30 de la noche. Que el Señor les bendiga grandemente, estamos para servirles.